Buenas noches, queridos hermanos. Continuamos estudiando las cartas de Apocalipsis a las distintas iglesias. Hoy nos toca la cuarta, en ese orden que corresponde a la iglesia que estaba en la ciudad de Tiatira. Tiatira es una ciudad pequeña, fundada por los griegos en el 300 a.C. por Seleuco Nicator, que trabajaba para Alejandro Magno. Luego, en el 1900 a.C., ya toman posesión los romanos. Antes, en ese lugar solamente había una posición militar, de ahí como punto estratégico de caminos. Luego los romanos a esa ciudad la hacen más grande, la hacen que trabaje sobre todo en lo textil. Podemos ver en la Biblia que ahí producían lanas de color púrpura, y también la historia cuenta que ahí se trabajaba la minería, hacían cosas en bronce, había mucho comercio, era una ruta y una ciudad de paso, y también podemos comprender que ahí había un asentamiento de judíos, había una sinagoga y también había una iglesia de pensamiento gnóstico, aparte del testimonio de Cristo en esa ciudad. Está a 64 kilómetros al sur de Pérgamo. Vamos pegando la vuelta como si fuera una U invertida, y en esa ciudad encontramos a una persona que está en Hechos 16:14, que es Lidia, la vendedora de púrpura, que Pablo, cuando va por Filipos, un día de reposo, dice: salimos afuera de la puerta junto al río donde solían hacerse las oraciones, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella ahí se convierte, fue bautizada y toda su familia, y nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Eso podemos ver en Hechos de los Apóstoles. Esta hermana figura como la primera creyente ahí en la zona de Europa. Así que ahí tenemos referencia a esta ciudad. Seguramente luego se habrá instalado años después un testimonio y fue creciendo la iglesia ahí en Tiratira. Tal vez ha sido a través de esto o de distintos discípulos de Pablo que ya iban llevando el Evangelio por esos lugares. En la carta podemos ver que dice en el versículo 18, Apocalipsis 2:18, esta carta es la más extensa de todas, la ciudad es la más chica, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escríbele al encargado de esa iglesia. Y Cristo se presenta como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios muestra acá todo el poder. En distintas partes del Evangelio podemos ver que Él decía ser el Hijo de Dios, sus discípulos decían que Él era el Hijo de Dios, y por eso lo juzgaban y lo condenaron también los judíos por hacerse pasar el Hijo de Dios. Pero Él era el Hijo de Dios. En Juan 20:31, el centro y el resumen de ese Evangelio dice: pero las cosas que están escritas en ese libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y acá lo decían los discípulos, Cristo también lo decía, que Él era el Hijo de Dios. Y acá en el Apocalipsis podemos ver que Él mismo dice: el Hijo de Dios, con todo poder, con todo el poder dado por Dios mismo, Dios Padre, y que está en función
de todas las cosas. Nos vamos a referir mucho hoy al Salmo 2, que fue escrito unos 1000 años antes de Cristo, y es totalmente mesiánico porque está hablando de cuando Cristo, el Hijo de Dios, venga y reine sobre en su segunda venida, en su reinado milenial. Y también ahí podemos leer que dice que la palabra de Dios, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este está en el Salmo 2:7. Dios dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. No está diciendo que ese día nació Cristo. Está hablando de la resurrección de Cristo para ser entronizado como Rey y Mesías. Se está refiriendo a cuando Cristo resucita, ese versículo de la palabra de Dios. Lo vemos confirmado luego en Hechos 13, del 30 y el 33. Dice, mas Dios le levantó de los muertos, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo resucita, lo llena de gloria y ahora está a la diestra de Dios. Y ese mismo Cristo que está escribiendo acá, Apocalipsis, un día va a venir a reinar, y continúa el Salmo explicando lo que va a hacer. Por eso podemos decir que Dios dice eso, mi hijo eres tú. Dios lo está diciendo y Cristo dice, yo soy el Hijo de Dios. El que tiene los ojos como llamas de fuego, continúa. Otra descripción del Señor, una mirada penetrante que puede llegar a cualquier lugar, puede discernir cualquier pensamiento, fundir todo, y con llama de fuego nos da una idea de ira, de juicio, de castigo, de la posición que está Él como Hijo de Dios y haciendo y impartiendo justicia. Todo lo ve y todo lo ve para cortar el pecado. En Apocalipsis 19:12 dice, sus ojos eran como llama de fuego. Acá en Apocalipsis 19 estamos viendo Cristo descendiendo en su caballo blanco, en su segunda venida triunfal, a destruir a la bestia, al falso profeta, a encadenar al Señor Jesucristo, a reinar por 1000 años, y lo describe. Sus ojos eran como llamas de fuego, veía todo, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Sus pies semejante al bronce bruñido. El bronce es la aleación de dos metales blandos, pero cuando se unen hace un metal sumamente resistente al desgaste, y cuando se lo pule se lo deja como un espejo. Es sumamente brillante, deslumbrante, brilloso, y es un símbolo de victoria, de haber salido triunfante, es una base muy sólida que no admite desgaste. Es una imagen hermosa de nuestro Salvador. Nuestros gobiernos tienen pie de barro, se desarman, se caen, pero Cristo tiene los pies similar al bronce bruñido, dice, es como lo describe el Señor. Y esa persona de Cristo, en esa imagen que estamos analizando, dice esto. Y vemos el versículo 19. En el versículo 19, ahí hace referencia al Señor todo lo bueno de esa iglesia. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras posteriores son más que las primeras. Acá vemos como si estuviera mal escrito, porque dice tus obras, y amor, y servicio, y fe, y paciencia, cosa que comúnmente gramaticalmente no lo utilizamos, pero acá sí está separando cada cosa y le hace un énfasis superior para que se noten cada detalle de las cosas que estaban haciendo. Y en el original es griego, es superior porque le pone el artículo a cada sustantivo. Entonces va a ser la traducción
yo conozco las obras, el amor, la fe, el servicio, la paciencia, y que tus obras posteriores son más que las primeras. Y fíjense en que todo esto va muy encadenado, porque tienen amor, esta iglesia tiene mucho amor, ese amor ágape verdadero de Dios hacia los demás, cumplen los mandamientos de Dios, de amar a Dios de todo corazón. Y esto es impulsado por la fe que tienen ellos, que los lleva a amarse y a quererse. Y eso hace que tengan paciencia, se toleran unos a otros. Y esta iglesia va creciendo en aumento, muchas iglesias crecen, después se estancan y después empieza a caer, pero esta no, dice que las obras primeras eran más chicas y posteriores son mayores, o sea que va incrementando, es una iglesia creciente en todo ese aspecto. Entonces el Señor conoce esas cosas y las va poniendo en un buen lugar, los elogia por las cualidades que ellos tenían. Pero apareció el pero. En el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí pocas cosas no está en original. Entonces podemos leer, pero tengo contra ti directamente. Se lo dice el Señor. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Bueno, acá la palabra fundamental de esta carta es la palabra toleras, tolerar, ser permisivo. Fíjense en que veíamos que la primera carta de los Efesios, ellos aborrecían otras doctrinas, ellos eran muy guardianes de la verdad. Luego en Pérgamo ya vimos que ellos tenían adentro, se habían infiltrado cosas que estaban ahí escondidas y todo eso. Pero acá no dice toleras, o sea que eran conscientes de lo que estaba sucediendo en esa iglesia y bueno, está todo bien, lo dejamos estar. Por eso el Señor ahí viene su represalia. Dice, tengo contra ti que toleras, dejas, permites, le das el visto bueno a eso, que esa mujer Jezabel, ahí aparece esa mujer, algunas traducciones dicen que esa mujer es esposa también, y si es esposa y le está escribiendo al ángel de la iglesia, puede ser que se interprete como si era la esposa del encargado o no. Jezabel, pone el nombre Jezabel, que puede ser alegórico a la Jezabel que podemos ver en Primera de Reyes, o se llamaba Jezabel, o es una doctrina de Jezabel. Pero acá da a entender que sí, que hay una mujer adentro de la iglesia, póngale el nombre que sea, el que a usted se le venga a la mente, que se dice ser profetisa, o sea que se dice ser, o sea que no era profetisa, no se daba ella parte de que Dios le decía, que Dios la usaba, que hablaba con ella a su pueblo. Entonces ella se ponía en ese lugar como vocera de Dios, y no lo es. Cristo por eso viene como el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios, yo tengo la mirada de fuego, estoy viendo, yo que estoy bien parado, estoy diciendo, esa mujer es falsa, esa profetisa es cualquier cosa, se dice ser profetisa. Y si vamos a la Jezabel que conocemos en el Antiguo Testamento, podemos verlo como 900 años antes de Cristo, reinaba el rey Acab y él hace una alianza, se casa con la hija del rey de Tiro y Sidón, con una princesa fenicia, lo que es hoy Líbano. Dios le había prohibido al pueblo judío que se mezclen con
otra gente, con otras razas que eran paganas. Acab, totalmente desobediente, hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios, se casa con esta mujer Jezabel, que era princesa. El padre de Jezabel se llamaba Itobaal o Ed Baal en hebreo, que es semejante a Baal. Tuvo otro hijo también que terminaba en Baal el nombre, y a Jezabel. Y ellos adoraban a Baal y a Artemisa. Bueno, al casarse con Jezabel, después empezó a incrementarse tanto el culto a Baal que eran muchísimos más. En Primera de Reyes 18-19 se juntan ahí todos y Elías los confronta y luego los lleva a que adoran a su Dios, y para demostrar quién era el Dios verdadero, si el de Elías o el seguidor de esta gente. Podemos leer ahí que dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. O sea que Jezabel, ahí podemos ver que tenía como 900 sacerdotes a distintos dioses que eran mantenidos por ella. Era sumamente criminal, su fuerte era la seducción, y ella conseguía lo que quería. A su esposo el rey se le ocurrió una viña, bueno, no la pudo conseguir comprándola, lo mató al dueño, y ahí cayó una profecía en contra del rey y contra ella, de que los perros iban a lamar su sangre. Bueno, el final de ella se cumplió, como todas las promesas de Dios. Dios llega a un momento en que la destruye tras de haber hecho muchas atrocidades, tras de perseguir a Elías. Y tienen que usar un soldado eunuco para poder no caer en su encanto, y es ese quien la arroja desde un primer piso de una ventana, cae y luego los perros que estaban ahí se la comen. Ese es el final de esa Jezabel que nos narra la Biblia. Usted lo puede leer ahí en Primera de Reyes. Aquí en esta iglesia estaba pasando exactamente lo mismo. Había una mujer que decía ser profetisa y enseñaba en la iglesia. Y Dios, Cristo está diciendo acá que Él no tolera que sea así, que profetice y que enseñe. Y en la palabra de Dios también podemos ver en Primera de Timoteo 2 a Pablo escribiéndole a Timoteo, y habla sobre las mujeres, y en el versículo 11 y 12 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y esta mujer estaba ahí enseñando. Esto fue lo que dice Pablo, que no lo dice Pablo, es el Espíritu Santo que está guiando a Pablo, lo dice el Señor mismo. Esto fue escrito antes que esta Jezabel de Tiatira. O sea que los hermanos tenían conocimiento de esto. En estos momentos que hay tanta reivindicación de la mujer, Cristo la reivindicó y todo eso, pero Dios ordenó e instituyó órdenes que Él determinó que sea así, y por algo será, porque Dios lo está diciendo. Y seguimos viendo la palabra de Dios, no solo que enseña, sino que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Seduce a mis siervos. Mis siervos ahí, es doulos, son gente, hijos verdaderos
entregados, esclavos de Cristo para sus servicios, salvos, comprados por Él. Esta mujer va y los engatusa, los seduce, los convence y los lleva hacia sus caminos. Y se hace fornicar a mis siervos y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Acá el Señor está diciendo, puede ser fornicar físicamente o espiritualmente, porque puede estar enseñando otras doctrinas. Y dice, y lo hace también comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una vez que caen ya en su idolatría, después es muy común lo de esa idolatría y después se va haciendo como una costumbre. ¿Y por qué cae el pueblo? ¿Por qué puede tener injerencia esa mujer? ¿Cómo es que los convence, los envuelve y los atrapa? En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Dios dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Veíamos que los efesios no caían en esa, los rechazaban continuamente porque tenían mucho conocimiento. Y a estos hermanos le estaba faltando conocimiento y se dejaban que esa mujer que se hacía pasar como profetisa y le enseñaba, los terminaba envolviendo, seduciendo en sus trampas y los llevaba por los caminos del mismo diablo. Y luego lo hacía caer y hasta comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los corintios tenían ese problema, por eso Pablo le explica muy bien en gran parte del capítulo 8 de 1 Corintios lo sacrificado a los ídolos. Continuamos con el versículo siguiente, el 22, el 21. Y le he dado tiempo, acá vemos la palabra, le he dado, dar, es gracia. La gracia del Señor se ve manifiesta aquí para que se arrepienta. Está hablando esa mujer. Le he dado tiempo suficiente para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Está enceguecida, ella, ese es el camino que ha elegido y no quiere cambiar de su actitud. Cristo también se lamentaba muchas veces porque podía ver a su pueblo que no se arrepentía. Él vino a los suyos y los suyos no le conocieron. Y en Mateo 23:37 podemos ver Cristo mirando desde arriba a Jerusalén y decía, lamentándose, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, dice el Señor. Y en Juan 5:39 dice, escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios está dando testimonio de Él. Y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué cosa? Rechazar a Cristo. Ay no, porque no quiero tener la vida, no quiero tener la vida. No quieren venir a mí para no tener la vida eterna. Y al rechazar a Cristo y al encerrarse y no arrepentirse trae sus consecuencias. En Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Al no arrepentirse están ajustando cada vez más enojos de Dios también hacia ellos, que un día Dios va a tener un justo juicio que los condenará. Y están enceguecida toda esa gente. Y dice el versículo 22, Dios le había dado tiempo, le dio la oportunidad de arrepentirse de esa mujer
y no quiso. Entonces, he aquí, yo la arrojo en cama. Ese arrojar en cama es arrojarla en cama postrada en una enfermedad. No es que la tira a la cama para que siga fornicando con otro, sino la traducción es está en cama enferma. Como se puede ver en 1 Corintios 11, cuando se abusa o se toma la cena del Señor indignamente. Dice, algunos están enfermos y otros duermen, o sea, están muertos también. Son consecuencia. Y aquí la arrojó en cama. Coma. Y ahí hay una separación. Los seguidores de ella o la gente que fueron en su ingenuidad, incautos, arrastrados por ella. A esas personas dice, y en gran tribulación a los que con ellas adultera. No dice, los envió a la gran tribulación, sino en gran tribulación. Esa gente también va a sufrir consecuencias de física o mentalmente de haber seguido los pasos de esa terrible mujer y su doctrina, que más adelante dice son las profundidades de Satanás. El Señor los pone en tribulación. ¿Cuánto va a durar esa tribulación? El Señor los perdona si ellos se arrepienten. Dice, van a estar en tribulación si no se arrepienten de las obras de ellas. El Señor pone pruebas, pone dificultades, permite esas enfermedades para que se reflexione, pero pone la solución también, hasta que se arrepientan. Cuando uno se arrepientan, el Señor ahí por su gracia le levanta el castigo. Dice, van a estar en esa situación los que están siguiendo esa corriente de este mundo si no se arrepienten. Cuando ellos se arrepientan de las obras de ella, ahí se levantará esa dificultad. En el versículo 23 podemos ver y a sus hijos heriré de muerte. Acá hay otro grupo. Estos eran los seguidores acérrimos de ella, engendrados por ella, frutos de ella, discípulos de ella, que compartían la doctrina de ella similar a ellos. A estos heriré de muerte. Dios permite muchas cosas y el hombre elige. El enemigo te tienta y está tratando de llevarte por cualquier lado. Y Dios te quiere salvar. Pero llega un momento en que Dios te deja que haga lo que quiere. En Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dios permite todo eso, ese desvarío de las mentes, que hagan ya lo que quieran entre sí. Y los heriré de muerte. Ellos van a encontrar enfermedades y que los va a llevar a la muerte, todas estas cosas. Y todas las iglesias, todas estas 7 que estamos viendo acá, todas las congregaciones de todos lados, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Estábamos viendo que se presenta el que tiene ojos como llamas de fuego, y le está diciendo a todas las iglesias, y nos dice a nosotros también.
Yo soy el que ve tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y os daré a cada uno según sus obras. Él es justo, es un juez justo que viene a impartir la justicia divina, y cada uno va a tener que responder por cada uno de las obras. Jeremías 17, entre el 9 y el 10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero yo, Jehová, escudriño, acá pone la misma palabra, la mente, y pruebo el corazón. Está mirando qué hay en tu pensamiento y prueba tu corazón a ver de qué lado estás. Para dar a cada uno según su camino. El Señor va premiando, según el fruto de sus obras. No somos salvos por obras, somos salvos porque Cristo nos salva. Y en el Proverbio 4:23, Salomón decía: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios premia, y decíamos, no es por obra. En Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado. Nosotros, al creer y aceptar a Cristo como Salvador, ya somos salvos, ya no tenemos condena. Pero sí vamos haciendo obras y vamos a tener que dar cuenta por cada obra. En Romanos 2:6 al 9 dice: el cual Dios mismo pagará a cada uno conforme sus obras. Esta gente habían hecho obras malas, los hirió de muerte. Nosotros hacemos obras buenas, nos da más obras buenas para que hagamos. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Estamos haciendo bien, vida eterna y más cosas para hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Esos son los hijos de Dios. Pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Ira viene y enojo de Dios para los desobedientes. Sino, esos desobedientes, dice, son los que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Lo dice la palabra de Dios. Y esto no es genérico, no es para toda la gente, porque un día todos vamos a tener que dar cuenta. Es individual. Nos vamos a presentar cada uno delante de Dios. Los hijos de Dios en el tribunal de Cristo, y los que hicieron todas las cosas mal al juicio final. En Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno, yo, vos, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Un día nos tenemos que enfrentar ante Cristo mismo. Vamos al versículo 24. Pero a vosotros, le está hablando acá al otro grupo, a los que se mantuvieron fieles, a los que no cayeron en las doctrinas de Jezabel, que no la siguieron, a los verdaderos hijos de Dios. Dice: a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, os digo que no impondré otra carga. El Señor le está diciendo a ese grupo de hermanos, ese remanente fiel, que ustedes que no lo siguieron, no les voy a poner otra carga. Y a Elías le estaba pasando lo mismo con Jezabel. Se sentía solo, estaba huyendo de una mujer, había matado cientos de sacerdotes de Baal. Había sido victorioso, pero tuvo miedo a una mujer y huyó, y después se empezó a deprimir y quería buscar la presencia de Dios. Y él pensaba que había quedado él solo, que en el pueblo de Israel no había nadie más. Pero Dios siempre guarda a sus hijos, a ese remanente que él dice. Él lo está protegiendo. Un grupo suyo, fieles, siempre tiene el Señor por su gracia.
Y podemos leer en Romanos 11, del 2 al 5, cuando Pablo cuenta lo de Elías. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, no lo desecha, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Acá cuenta lo que dice Elías. Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Se lamentaba Elías. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le contesta a Dios? Dios le contesta, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Tenía 7.000 fieles guardados Dios para ponerlo al servicio de Elías. Así también, aún en este tiempo, en la actualidad, ha quedado un remanente escogido por su gracia. Repito, ha quedado un remanente escogido por su gracia. Dios tiene sus verdaderos hijos también dentro de las iglesias. ¿Qué es a esto? Y dice, tú que no caíste en esa doctrina, que no has entrado en las profundidades de Satanás. Se estima que la profundidad de Satanás era porque esa doctrina que tenía Jezabel, muy similar a lo de los gnósticos, que ellos decían que podían hacer lo que quieran con la carne, que el espíritu no pasaba nada. Esta doctrina de Jezabel da la intención de que hay que pecar para comprender más y adquirir más conocimiento. Total, después Dios perdona. Pablo decía, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos más para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Y la profundidad de Satanás es estudiar y buscar cosas de Satanás y querer conocer más a él. Conozcamos más a Cristo. Es lo mejor que nos puede pasar. Del enemigo se carga el Señor. Y el Señor dice, ustedes fueron muy buenos en las obras, en amor, en fe, en servicio y en paciencia. Y aparte tus obras cada vez son mejores. No te voy a poner otra carga. Dice. Sigue fiel como sos y sigue como venías andando. Seguimos con el versículo siguiente, 25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. No pongo más carga, lo que tenés, todas esas buenas cosas que tenés, seguí hasta que yo venga. Cristo viene, otra vez pone acá, dijimos que en Apocalipsis muchísimas veces va a decir hasta que yo venga, hasta que yo te llame, hasta el último día de mi vida, cuando venga el Señor a buscar a su iglesia. Qué lindo que venga Él y nos encuentre fiel. Retené lo que tenés, retenés esas bendiciones, esa salvación, ese espíritu en alto, gozosos, sirviendo unos a otros, firmes en la fe, trabajando para el Señor hasta que yo venga, que el Señor así nos encuentre. En el versículo 26 están las promesas del Señor. Al que venciere, al que es fiel hasta la muerte, está diciendo el Señor, y guarde mis obras hasta el fin, está recalcando y repitiendo lo mismo, yo le daré autoridades sobre las naciones. Algunas líneas de pensamientos, algunas iglesias, tienen la idea de involucrarse en la política, en puestos importantes, en tener injerencia sobre este mundo. Se agarran de versículos así, para que te puse, para que maneje las naciones. Y no se refiere a eso. Eso va a ser algo en el reinado milenial de Cristo. Fíjense que cuando Cristo estuvo en esta tierra, los judíos estaban esperando un Mesías, y lo siguen esperando,
poderoso que lo hubiera libertado de los romanos, y no, él venía a libertarlo de la esclavitud del pecado. Él venía a traer la libertad espiritual de cada uno de nosotros. Él podía haber dominado el mundo, el diablo se lo quería ofrecer también, pero él no agarró ese camino, que en su entrada triunfal, en vez de ir a la casa de gobierno, se fue derecho al templo. Él buscaba lo más importante, la salvación de cada uno de nosotros, porque era un pueblo perdido. Entonces cuando acá dice yo le daré autoridad sobre las naciones, ahí el Señor nos va a dar autoridad luego que Él venga a su segunda venida y esté reinando aquí sobre la tierra. Y eso queda bastante claro viendo el Salmo número 2, que se lo está dando Dios a Cristo y luego Cristo, por consecuencia, a sus hijos. En el Salmo 2, versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando de Dios al Señor Jesús. Los quebrantarás con vara de hierro, una vara durísima, recta, que no se dobla, y como vasijas al alfarero la desmenuzará. Lo podemos ver en el versículo 27 que habla sobre este mismo salmo, que dice, y las regirás con vara de hierro y serán quebradas como un vaso del alfarero. Esa palabra regirá es la misma y similar a pastoreará, pero no es en esta traducción no es la misma. Sí la usa cuando Cristo le dice a Pedro que paciente y pastoree las ovejas. Dicen los ángeles también cuando van a ser Cristo en el pesebre, que va a ser el pastor, que va a pastorear ese pueblo. Pero en Apocalipsis esa palabra regirá es de mando, regir como militarmente, con total autoridad. La podemos ver en Apocalipsis 12:5, cuando la mujer del hijo y el dragón quiere pelear sobre el hijo de la mujer. En 12:5 dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá, ahí dice con orden, con autoridad, con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y en el capítulo 19:15, en la venida de Cristo, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá, las va a ordenar y dirigir, no es que la va a pastorear, sino que va a dar órdenes con vara de hierro. Seguimos en el versículo 27 de Apocalipsis, y serán quebradas como vaso del alfarero. Esa palabra que está ahí, quebrada, es molida, hecha polvo, desmenuzada, así. Y él dice que él vendrá y pondrá a sus enemigos como estrado de sus pies, así como serán como polvo, y hace referencia también a esta profecía que estaba en ese salmo, que lo vuelve a repetir Jesucristo mismo, lo está diciendo en estos versículos. Como el alfarero lo destruye, agarra un vaso de barro y lo hace añicos. Como también yo lo he recibido de mi Padre. El Padre se lo estaba diciendo ahí en el Salmo 2, y él lo recibió así del Padre, y el Padre le pasó toda la gloria. Y podemos ver en Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dios le dio todos los juicios al Hijo, al Señor Jesucristo, está en mayúscula. Podemos ver en Mateo 19:28
palabras del Señor Jesús, que dice: de cierto os digo que en la regeneración, en esa segunda venida, va a ser que este mundo cambie con su gobierno. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Se lo está diciendo a sus discípulos que estaban ahí junto con él. Le va a dar 12 tronos a los 12 apóstoles para que reinen junto con él también. Y en Daniel 7:14 podemos leer que Dios le dio todo el dominio. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno, que no será destruido. En el versículo 18 de Daniel 7, después recibirán el reino los santos del Altísimo, o sea que sus hijos, nosotros, cuando estemos ahí, Él nos va a dar de ese reino y nos va a hacer colaboradores de Él. Y esos santos del Altísimo poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Dios mismo en el Salmo 2 del 7 al 8 dice: yo publicaré el decreto. Dios lo está diciendo. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso lo hemos visto. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Se lo está diciendo a Dios, a su hijo, y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea que reinaremos con Cristo luego. ¿Cómo será? No sé. Pero acá se lo está diciendo a ese grupo de fieles que no siguió a esa mujer, que se mantuvo firme, y Él quiere gente que juzgue bien, que sea fiel y firme, porque luego van a reinar junto con Él. Como dice también que jugaremos a ángeles, y cómo será, y no sé, pero un día sabremos cómo será eso, que el mismo Señor mismo nos instruirá. Versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. Le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana habla también de Jesús mismo, porque en Apocalipsis 22:16 Cristo mismo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es esa misma, Él se está ofreciendo. Nosotros vemos el amanecer cuando sale nuestra estrella, el sol, la estrella de nuestro planeta solar. Y ahí se ilumina todo, todo cambia, se van los temores, todo se hace visible y nosotros podemos reflejar un poquito de esa luz. Cristo dice: le daré la estrella de la mañana, le daré de mi luz. Veíamos el domingo con Marco que Cristo es la luz del mundo y nosotros tenemos que ser luminares y que no hay que esconder esa luz. Y también nos dará la luz, la inteligencia, la sabiduría, todo también para poder manejar esas naciones. ¿Se entiende? Y esa es la idea de nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz, nosotros somos el reflejo. Y Él nos quiere dar de esa estrella resplandeciente que es Él. Y en el versículo 29, para finalizar, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre veníamos viendo que ese versículo estaba anteponiéndose a las promesas. Y acá en esta carta es al revés. Tal vez será porque se lo está diciendo solamente a los que se mantuvieron firmes de ese lugar. ¿Me escucharon bien? Quiere decir Cristo. A ustedes, los que se mantuvieron firmes.
le estoy prometiendo esto y nos está diciendo a nosotros, tú eres fiel, eres leal, no estás fornicando con otras cosas, eres solo mío. Bueno, vas a estar conmigo juzgando a naciones, te daré la estrella de la mañana, te daré mi luz, te daré mi gloria. El Señor quiere regenerarnos, tiene cosas hermosas, preciosas, y nos pide lealtad a Él. Que el Señor nos bendiga, que podamos retomar lo bueno de esta iglesia, que veíamos que tenía mucho amor de Dios, pero le estaba faltando conocimiento. Y veíamos en Éfeso, tenía mucho conocimiento, pero le estaba faltando amor, que en lo cual ahí Cristo le dice, vuelve al primer amor. Se necesita un equilibrio de las dos cosas, porque si se tiene amor y no se tiene conocimiento, se puede ir para cualquier lado. Y si se tiene conocimiento y no se tiene amor, es una iglesia muy, muy fría. Por eso Dios dice, andad en la verdad con amor. Que el Señor nos ayude a tener todos los atributos que Él nos está pidiendo. Que podamos ser unos hijos ejemplares para Él. Que Él nos ayude en esta vida, que nos ayude con la santidad, que nos ayude a ser fiel. Que el Señor te bendiga grandemente.